Amados, el Abba les bendiga. Quiero hablar de qué son los juicios. Increíble que hablamos de juicios, pero en verdad no profundizamos y entendemos realmente lo que es, al menos para mí. Y me puse a estudiar qué eran los juicios, porque lo decimos rápidamente. Bueno, un juicio de que Él venga, Él traiga algún tipo de castigo, lo vemos de esa manera. Entonces me puse a buscar qué eran los juicios y le voy a compartir un poquito porque apenas estoy comenzando con este tema. Pero quiero leerle lo que dice Deuteronomio capítulo 33 en cuanto a los levitas separados, al varón piadoso que Él apartó para Él, aquel que tiene el Tumín y el Urim, el que ha sido probado. Y dice con el cual tú contendiste. Y quiero que se quede con la palabra contender, porque tiene que ver con juicio. O sea, aquel que ha contendido con el Abba es aquel que ha entrado en juicios con él. Y aquel que lo ha puesto a él primero sobre todas las cosas, aún su propia familia. Y dice que guardaron las palabras, cumplieron el pacto. Y dice el verso 10, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Y ellos son los que ponen el incienso, el holocausto, o sea, el sacrificio, que es las oraciones, la entrega delante del altar a favor del pueblo. Pero le enseñan la ley a Israel y los juicios a Jacob. Ahora, si enseñamos los juicios, realmente hay que entender qué son los juicios. La palabra juicios en el hebreo hay dos palabras que se aplican y es mishpat y shafat. Mishpat es veredicto, sentencia, una pena. Y ahí vemos lo que más o menos siempre entendemos. El veredicto, él viene con sus juicios, va a destruir, va a traer la venganza, el juicio es el decreto, el veredicto. Pero también es la palabra shafat, que es juzgar, litigar y contender. Entonces aquí cuando dice que él contendió con los levitas, está diciendo que entró en un juicio con ellos. Ahora, si nos fijamos en la palabra shafat, que es juicio, litigar, contender y juzgar, ahora entendemos cuando vemos, por ejemplo, en los Salmos que dice júzgame tú, júzgame Elohim, y hay bastante palabra para uno entender cuándo se refiere a un litigio o a contender y cuándo es una sentencia o un veredicto. Ahora, la palabra juicio que quiero tocar en este punto que nos confiere a nosotros, y es la que realmente me llamó la atención, que no me lo esperaba, y es que juicio es proceso. Y siempre hablamos de que no, que estoy pasando por un proceso, por un desierto, que hay que ser procesado. Y fíjese que es juicio, un litigio. Ahora, vamos a ver algunos versos. En Job capítulo 14, verso 1 al 3, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Y dice el verso 3, sobre esto que es tan pasajero, abres tus ojos, para mirar, para fijarte en él. Y dice, ¿y me traes a juicio contigo? Fíjese que era un proceso lo que estaba pasando Job en ese momento. ¿Me traes a juicio contigo sobre esto? Yo, ha puesto tus ojos sobre mí. Y luego dice, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses están cerca de ti. Entonces, nadie a sí mismo se puede limpiar. Solamente Elohim nos purifica y nos limpia cuando Él entra en juicio con nosotros y en un proceso, es un litigio. Él contiende y Él nos prueba, nos procesa y nos limpia. Un litigio es un enfrentamiento o disputa entre dos personas o partes en un juicio.
Y yo decía que para uno poder entender todos estos términos, lo mejor era entender cómo funcionaba un tribunal. El juez, el acusado, el defensor, cuál es el proceso, cuál es el litigio, las pruebas, las acusaciones. Porque es como si dice la Escritura que Él es un juez, ¿verdad? Que Él nos defiende también. Entonces, vamos a ver lo que dice también Salmo 143 del 1 al 2. Ese es un salmo de David. Dice, oh Yahweh, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. ¿Saben por qué el Abba entra en juicio con nosotros? Porque nosotros realmente nos queremos justificar. Nosotros queremos hacer lo que queremos. Nosotros no nos queremos someter. No somos mansos. No nos queremos rendir. Entonces entra en una contención, en un litigio para humillarnos y que nos sometamos a Él para llevarnos por su camino. Más rebeldes, orgullosos, más cabeza dura somos, el proceso va a ser más fuerte y va a ser más juicio. Entonces, un litigio, hay un tribunal, pero hay un litigio. Por ejemplo, lo que pasó con Jacob cuando se encontró con el ángel de Elohim, eso fue un litigio, cara a cara, luchando, una lucha, contendiendo. ¿Para qué? Para hacer un cambio a Jacob. Por eso le cambia. Él le dice, no te vas hasta que no me bendiga. Entonces nosotros estamos en un litigio, contendiendo todo el tiempo con el Creador. Por eso él dijo que él no iba a contender con el ser humano. Y dice que le dio solamente 120 años, que son 120 jubileos. Y es porque nosotros nos las pasamos contendiendo con el Creador. Nosotros todo el tiempo estamos con un litigio, y eso es por la falta de sometimiento, por la rebeldía, porque somos ese novillo indómito, rebelde, indomables, somos ese árbol silvestre, y ese es el problema. Y hay muchos que, por ejemplo, están en la religión, están viviendo una vida a las anchas, ¿verdad? A sus anchas, y no entran en el terreno de la purificación, del proceso. Entonces realmente están ahí como dormidos. Por eso vienen los juicios, para que entren en el desierto y sean procesados y limpios y transformados. Ahora entiendo, porque cuando estaba mirando todo esto litigio, me vino a la mente rápidamente un verso que yo siempre comparto, que está en Ezequiel capítulo 20. Donde su pueblo quiere ser como las naciones paganas, celebrando fiestas, llevando sus propias doctrinas. Y él le dice que no va a ser así. En el verso 33 le dice, vivo yo, dice Yahweh Adonai, que con mano fuerte y brazo extendido, ese brazo extendido que es la diestra, que es Yeshua, y dice, y enojo derramado, dice, he de reinar sobre ustedes. Yo voy a reinar, pero yo voy a hacer algo. Y dice, cuando yo me voy a enojar, porque el enojo tiene que ver con la indignación. Y ese otro tema que le voy a compartir del silencio de Elohim tiene que ver con la indignación. Pero fíjese que dice, yo los voy a sacar, esto es lo que yo voy a hacer. Yo a ustedes le hice una promesa, y yo los voy a sacar de entre los pueblos y los voy a reunir juntos como una congregación, como un pueblo. Y ustedes están en toda la tierra, en los cuatro extremos. Dice, los voy a reunir de las tierras que están esparcidos, y yo con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y yo los voy a traer al desierto de los pueblos. O sea, te voy a llevar a juicio. Y en ese desierto yo voy a litigar contigo cara a cara. Como litigué con sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Yahweh Elohim. Entonces, litigio es juicio, es contender, es procesar en el desierto. Y dice en el verso 37, os haré pasar bajo la vara. La vara es el castigo. En la mano del opresor, del quebrantador. Te voy a hacer pasar por el desierto
y los haré entrar entonces en los vínculos del pacto. Y esto está hablando de un pueblo que está rebelde hoy. Aquel que está dentro del pacto, aquel que ha pasado el proceso. Esta palabra no se aplica. ¿Por qué? Porque es manso y humilde, está recibiendo el mensaje y está siendo procesado. Esto es para aquellos que quieren ser como las demás naciones. Aquel que escucha esta palabra dice, no, yo quiero ser manso, yo quiero aprender, yo quiero someterme a Él. Yo no quiero ser como las demás naciones, yo quiero ser Israel. No quiero contender, yo quiero someterme. Pero el problema es que hay una rebeldía durísima en su pueblo, muy fuerte, y por eso el juicio no viene sin causa. La causa del juicio es que Él va a contender con su pueblo cara a cara en el desierto. Entonces, un litigio, escucha, es ese enfrentamiento, disputa entre dos. Entonces, ¿quién se va a enfrentar a quién? Su pueblo con el Creador, cara a cara, persona por persona. ¿Para qué? Para limpiarlos, procesarlos en el desierto y hacerlos entrar. Ahora, recuerden que la palabra aquí, litigio, es contender, es juicio y es juzgar y es proceso, procesarlos. Así como cuando te dice, ay, estoy pasando por un proceso y de proceso en proceso, el Elohim de los procesos, el Elohim de los juicios, ahí se aplica el juicio. Porque por eso dice que el juicio comienza por su pueblo. ¿Por qué? Porque lo va a procesar para limpiarlo, no para destruirlo, para limpiarlo, para transformarlo. Entonces, proceso, fui a buscar la definición, dice que es un procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete algo o alguien para elaborar o transformar. Transformación es un proceso, es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Y esa transformación, pues es como, estaba buscando y miré allí que decía, buscando en las palabras en griego que si metamorfosis, pues me acordé también de la mariposa, que es un gusano, y que pasa esta metamorfosis, esta transformación, entonces se vuelve una hermosa mariposa que vuela. Entonces pensé en todo eso, pero la real palabra de proceso es juicio, contender, litigar. Y ahora, entendiendo esta palabra, cuando leemos que dice júzgame o no entra en juicio conmigo, o sea, tenemos que pedirle al Abba que nos haga humildes para que no entre en juicio con nosotros, para que, o sea, si tú eres manso y obediente, ¿para qué va a pasarte un juicio? Entonces, a nosotros nos procesa y nos pasa juicio porque tenemos bastantes cosas que cambiar y a veces no la queremos soltar. Ahora, también significa proceso, acción de ir hacia adelante. Y ese es el término que le da más o menos el cristianismo en cuanto al griego, ir adelante. Y realmente tiene que ver con ir adelante, porque si tú te estancas en el desierto, no puedes pasar a la tierra prometida, tienes que pasar el desierto para llegar. Entonces, juicio es un proceso y es un litigio. Y ese litigio y ese proceso viene por nuestra falta de humildad, por nuestro orgullo, soberbia, porque nos aferramos a cosas que no nos convienen, porque no queremos traer delante de Él nuestro pecado. Entonces Él nos procesa para transformarnos, para hacernos mansos y humildes como Yeshua. Hoy su pueblo, la mayoría no ha sido procesado, por la razón de que hay mucha contaminación, no han entrado en el terreno del proceso y están dormidos, y por eso se va a dar este litigio donde esta vara del castigo y del quebrantamiento se ha entregado, ¿verdad?, a los gobiernos, a la bestia, que esto ya puesto el principio de dolores comenzó. Este es el tiempo de nosotros dejarnos procesar y no esperar el día malo para que seamos librados. Entonces, cara a cara en el desierto, este pueblo que es rebelde hoy se va a encontrar con el Creador. Por eso le dice, prepárate para venir a mi encuentro. Prepárate para venir a mi encuentro. Voy a contender contigo para salvarte, para limpiarte. Si somos humildes hoy y nos sometemos y no contendemos con el Creador, es que el problema es que Él nos da palabra
que debemos obedecer, estamos buscando excusa y eso es, no nos estamos sometiendo a Él. Y por eso es que vienen los juicios. Entonces, pero cuando nosotros somos obedientes, el proceso es suave. Pero los procesos son para transformarnos. Si somos rebeldes, más duros. Si somos mansos, pasa más suave el proceso. Ahora, la palabra juicio también es una sentencia. Esta es la parte de proceso. Ya la vimos, ya entendemos. Proceso, somos procesados, contendemos. Contendemos porque le estamos poniendo siempre excusa. Es como un pleito con Él. Él nos dice hacemos algo y nosotros queremos hacerlo a nuestra manera. Entonces, Él nos tiene que pasar por procesos, por desierto. Y mirando todo esto, ahí me di cuenta de lo rebelde que yo he sido. Y por eso es que me ha tenido que procesar tanto, para irme quitando tantas cosas. Pero tenemos que ser humildes y reconocer que necesitamos cambiar. Que no podemos decir, no, yo nací así. No, tú tienes que ser conforme a Yeshua. Tú tienes que ser como Él. No podemos decir, no, es que esa es mi personalidad. No, o este es mi carácter. No es así. Y si no cambiamos ahora, entonces vamos a entrar en ese desierto para ser procesados. Ahora, vamos a ver lo que es juicio en cuanto a sentencia. Eclesiastés 8:5. Escucha. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Cuando tú guardas el mandamiento, cuando tú eres obediente, no va a venir mal sobre ti. Y ese corazón tiene sabiduría, una sabiduría tal que puede discernir el tiempo que vivimos hoy y que el juicio se acerca y que hay una sentencia. Pero eso es para aquellos que están guardando el mandamiento. Aquellos que están siendo obedientes pueden entender todas las cosas. Recuerden que dice que los entendidos comprenderán, más los impíos no entenderán nada. El que guarda el mandamiento no experimentará el mal. Sencillo. Tenemos que someternos ahora. El juicio también es el derecho y es la rectitud. O sea, le digo todas estas palabras porque las encontramos y tenemos que ver el contexto en que se refiere. Cuando la Escritura dice sus juicios son justos, son verdaderos, todo lo que él hace es correcto, es recto. Entonces, un ejemplo, Habacuc 1:4. Dice, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. O sea, hay tanta injusticia y obra de maldad que la justicia sale torcida. Pero nosotros, si somos justos, practicamos la justicia y vamos a vivir en obediencia y nada nos va a pasar. Entonces, la ejecución de un decreto, ¿verdad? Para haber una ejecución o una sentencia, tiene que haber un juicio primero. O sea, un litigio, un proceso. Y luego, si no hay cambio, viene la ejecución. Entonces vamos a irnos para eso, vamos a leer lo que dice, porque hay muchas sentencias en las Escrituras, el libro de Sofonías, capítulo 3, y vamos a leer el verso 8. Y dice, por tanto, esperadme, dice Elohim, hasta el día que me levante para juzgaros, o sea, para el juicio, para el litigio, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Y si seguimos leyendo, dice que en ese tiempo Él va a devolver a los pueblos pureza de labios, que lo van a invocar su nombre y que todos estarán unidos de un común consentimiento, o sea, una misma fe, y que Él va a apartar sus juicios. En el verso 15 dice que Él apartó sus juicios y lo echó a sus enemigos fuera, y que está Elohim, el Rey de Israel, en medio de ti, y dice que nunca más verás el mal, y que Él te salvará, se gozará sobre ti con alegría, dice que callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, y por eso dice, canta,
oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén, verso 14. Entonces, Él trae esos juicios, Él va a juzgar, Él va a derramar su enojo sobre los reinos y las naciones, por el fuego de su celo, consumirá la tierra. Dice que va a sacar a luz su juicio, y esto lo hará para limpiar a su pueblo y luego determinar pues una sentencia que ya está escrita para el destructor con todo lo que estén con él. Entonces, Elohim es justo, y los juicios que son justos y verdaderos y su justicia es parte de un atributo de él, de su rectitud. Él es el juez de toda la tierra y por eso lo que él hace es correcto y recto. Salmo 111:7 dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Salmo 33:5 dice, él ama justicia y juicio. De la misericordia de Yahweh está llena toda la tierra. Entonces, amados, el hombre debe ser justo, actuar con justicia, juzgar rectamente, con rectitud, sabiendo que un día vamos a dar cuenta delante de él. Y dejarnos procesar. ¿Cuándo nos dejamos procesar? Cuando somos mansos, humildes, nos sometemos a él. Y vamos a leer por último Isaías 56:1. Así dijo Elohim, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y manifestarse es para revelarse. Guardar derecho. La palabra derecho es honradez, rectitud, justo, ser justo, practicar la justicia, equidad y verdad. O sea, cuando tú caminas en la verdad, en la rectitud, en obediencia, vas a vivir una vida recta. Vas a guardar el derecho y vas a vivir una vida de justicia. Y todo esto tiene que ver también con el tema de vestirnos de justicia. Fíjese que casualmente él está hablando de lo que es ser justos, de lo que es vestirse de justicia, que es vestirnos de él, y también de lo que es el juicio, dejarnos procesar. Si nos dejamos procesar ahora, él nos va a librar de todo mal. Pero si somos duros y nosotros no nos rendimos en obediencia a él, entonces ese litigio viene en el tiempo de la gran tribulación. Este es el tiempo, hermanos. El Abba les bendiga.